Buenos días. Yo tenía ya ratito de no venir acá a Siloé, bastantes años, y en realidad me halaga mucho mi querido general, como le digo yo, porque andamos en las batallas como si fuéramos un ejército de dos, que es lo que la gente ve. Lo que la gente no ve es el ejército que anda atrás de uno. Sí, hemos hecho nuestras cosas. Nos conocimos hace muchos años. El Señor desde entonces me había inquietado con dedicarme al estudio de la palabra. En los tiempos en que eso empieza, yo ya estaba casado, tenía mis 2 hijos, tenía una empresa que estaba quebrando y estaba muy angustiado, y el Señor me ordena estudiar su palabra. Trato de entrar en el seminario bíblico en ESEPA, pero era como tiempo completo aquello, y uno ya con familia y buscando trabajo no se podía. Entonces me dediqué a estudiar solito, y al corto tiempo unos parientes de mi esposa me pidieron que les diera un estudio bíblico sobre la oración, y ahí empezó. Hice un estudiecito bíblico chiquitito, lo guardé, después les gustó y vinieron otro sábado para otro, y después para otro, después para otro. De repente, como que se empezaron a armar grupitos de estudio, pequeñitos, en las casas. Empecé a dar más grupos de estudio bíblico. De repente alguien dijo, ¿por qué no los ponemos en internet? Entonces hicimos un sitio en internet chiquitito y empezamos a poner los estudios ahí. Logré encontrar trabajo, que es en la empresa donde trabajo hoy, y me movieron a Nicaragua, y en Nicaragua estuve como 8 meses. Unas muchachas que estaban ahí trabajando en la misma empresa donde yo trabajaba, estaban muy atribuladas, y yo les decía, ¿por qué no leen la Biblia? Lean un ratito todos los días, 2, 3 versículos, y no hallaban ni dónde empezar, ni qué hacer. Entonces yo les dije, bueno, hagamos una cosa. Todas las mañanas yo voy a buscar un texto bíblico pequeñito, voy a buscar una reflexión que se relacione con el texto bíblico, y se las mando por correo electrónico. Eran 2. Como a los 3 días vinieron y me dijeron que si no se las podía mandar a la mamá. Y al tiempo pasaron hermanas, primas, amigas, y empezó a hacerse como una listilla de distribución bien interesante. Y el tiempo pasó, como todo en el Señor. Yo creo que, por mi experiencia diría yo, todo lo del Señor empieza pequeñito, y el Señor lo multiplica cuando Él quiere multiplicar. Y si no lo quiere multiplicar, no lo multiplica, porque Él es soberano en todas sus cosas, en todas sus obras. Él hace lo que le da su santa gana. Así es. ¿Verdad? Bueno, ese ministerio creció. Hoy en día estamos distribuyendo, le llamamos las lecturas diarias, estamos distribuyéndolas en texto y también en audio, porque hay mucha gente que las va oyendo camino a la oficina. Otros amigos me contaron que mientras se hacen la barba en la mañana las ponen y las oyen. Y hoy en día llega a 52 países. El año pasado las lecturas diarias las leyeron más de 450,000 personas. Y los estudios bíblicos que también publicamos nosotros, como que van pegados a las lecturas, porque la gente empieza a ir, a oír o a leer las lecturas, va al sitio y se encuentra con los estudios. Entonces el año 2013 nosotros tenemos publicados 170 estudios bíblicos. Calculamos que cuando de internet alguien baja un estudio bíblico nuestro, lo leen por lo menos 2 o 3 personas. 400,000 estudios fueron bajados el año pasado, así que suponemos que más de 1 millón de personas estudiaron la palabra de Dios a través de eso. Y el ministerio nuestro es muy curioso, porque no tiene estructura, no tiene lugar a donde, no tiene gastos de nada, ¿verdad? Y entre semana nos juntamos a estudiar la palabra, y entre la gente que estudia la palabra pone dinero, y ese dinero integralmente se da a 4 obras sociales que hemos elegido, que el Señor curiosamente multiplica, porque somos muy poquita gente, y por ejemplo, en la Carpio le damos un diario mensual a 92 familias, le damos de comer de lunes a sábado a 175 chiquitos las 3 comidas diarias.
Y lo que intentamos hacer es cumplir con la misión que el Señor le dejó a su iglesia aquí en la tierra. Y de eso trata el tema de hoy, precisamente. Entonces quiero aterrizar ahí un momentito. El tema de hoy le he llamado los ciudadanos del reino. ¿Y por qué los ciudadanos del reino? Bueno, si Jesucristo vino a instaurar el reino aquí en la tierra, y cuando Él se fue, nos dejó aquí, no nos llevó, porque nos pudo haber llevado. Uno debería cuestionarse un poquitito, ¿para qué nos dejó aquí? ¿Verdad? Y mucha gente, y hoy en día se proclama mucho eso en las iglesias modernas. Bueno, nos dejó aquí para ser felices, para ser prósperos, para no tener problemas. Hay una iglesia brasileña que anda por ahí que dice pare de sufrir, como si ser cristiano implicara no sufrir. Uno aprende a sufrir, pero sigue sufriendo igual. O sea, ¿o no? Solamente que hay dos clases de personas en el mundo: las que sufren sin Cristo y las que sufren con Cristo, pero los dos sufrimos, ¿verdad? Y a mí me llamó la atención cuando yo leía sobre todo el Evangelio de Juan, todo lo que le dedica el Evangelio de Juan a lo que Jesús habla en la última cena. Y a la gente se le escapa un poquitillo porque la gente asocia la última cena con la cena del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor habla del pan y del vino, etcétera, y hacerlo en memoria mía. Y no se va a Juan, donde ve cuáles fueron las instrucciones que el Señor le dejó a sus discípulos en esa cena. Le dedicó el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. 5 capítulos completos de lo que el Señor dijo en la última cena. Y ahí está la venida, el anuncio de Él, que Él se tenía que ir para mandar a su Espíritu. Ahí está el famoso yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo eso está en la última cena. En el capítulo 17 empieza el Señor a hacer algo que yo creo que uno en el capítulo 17 del Evangelio de Juan debería sentarse en la casa con mucha calma, poner una musiquita de fondo y leerlo poquito a poquito. Porque el Señor se dedica a pedirle al Padre por nosotros. Este es el capítulo 17 del Evangelio. Él solito, es que hasta que me dan escalofríos, porque no me puedo imaginar al Señor ahí en lo que se ha llamado, los teólogos la llaman la oración sumo sacerdotal. Nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, intercede ante el Padre por nosotros. Amén. ¿Verdad? Y como estaba ahí orando por sus discípulos, hay un pedacito de esa oración que quiero leerles que dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Hace 2000 años el Señor orando por nosotros. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el mundo ha de creer por nosotros, pero ha de creer porque nosotros nos congregamos un domingo, ha de creer porque un martes hacemos un estudio bíblico, ha de creer, ¿por qué? Porque lucimos santos, o ha de creer porque somos luz y porque somos sal. ¿Eso qué quiere decir? El Señor lo tenía clarito en el Sermón del Monte y lo tenía clarito aquí. Si mi pueblo no sale a influenciar el mundo no se arregla. Y como nosotros estamos viendo que el mundo va en un constante desarreglo, eso quiere decir que su pueblo no está saliendo a influenciar el mundo. Es así de sencillo, ¿verdad? Entonces tenemos que regresar a nuestra misión. Si nosotros somos ciudadanos del reino, tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ok, decime para qué nos dejaste aquí. No es tan difícil, porque Él dio 2 mandamientos y resumió toda la ley en esos 2, ¿verdad?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo, ¿verdad? Y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces uno dice, ok, esos dos. Y dice el Señor, esos dos. No, ningún otro, Señor, ningún otro. Esos dos. Y la gente cree que esos son dos mandamientos como que nuevos. Y no, eran mandamientos viejos, estaban en la Torá, los dos estaban allá en el Pentateuco. Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que no era nada nuevo. Es una oración judía que es la más famosa, que se llama la Shema, que los judíos hoy en día la meten en unas capsulitas y las ponen en las puertas de las casas y en los cuartos, etc. Y el segundo estaba en Levítico 19:18, que decía: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ambos mandamientos no son inventados por el Señor en ese momento. Lo que dice que son los dos más importantes de la ley y que por lo tanto la resumen. Entonces, si eso dice el Señor, a nosotros lo que nos queda es decir: ok, está bien, Señor, ¿cómo hago para amar a Dios sobre todas las cosas? De la boca para afuera a mí me es muy fácil decir yo amo a Dios. Muy fácil. Me imagino yo que los miembros de religiones, etcétera, aman a su Dios. Pero yo me pregunto, ¿cómo haría yo para amar a mi esposa de 25 años si no la conociera? Y entre más tiempo va pasando, más conozco a mi esposa y más la amo. La única manera de amar a Dios es conociéndolo. No hay otra. Pero conociéndolo no es que se lo presenten a uno, porque igual a mi esposa me la pudieron haber presentado y yo la conozco en ese momento. Y eso puede ocurrir el día en que uno levantó su mano, hizo su profesión de fe y entregó su vida al Señor. Bueno, ese día empezó. Pero a ver, ¿a dónde conozco yo a Dios? ¿A dónde se revela Él? ¿Cuál es la única fuente de revelación de Dios? ¿Dónde es que Él se muestra como Él es? Para que yo lo conozca, entienda sus atributos, su naturaleza, su carácter, cómo piensa, cómo actúa, cómo reacciona. Solo hay una fuente de información y es su palabra. Entonces, cristiano que no estudia su palabra es cristiano que no va a conocer a su Dios. Y si no va a conocer a su Dios, no puede afirmar que lo ama. Porque ese Dios que uno dice que ama cuando hace cosas buenas para uno, es del Dios que uno refunfuña cuando no cosas tan buenas le pasan a uno. Y a veces uno se raja a decir: Señor, ¿dónde estabas cuando me pasó esto? ¿Verdad? Y más de uno de nosotros lo hemos dicho en alguna ocasión. Bueno, el Señor no solo cosas buenas manda, también manda cosas desagradables. Y el diablo no solo cosas desagradables manda, sino también cosas buenas. Entonces no podemos juzgar ni a Dios ni al diablo por las cosas que nos dan. Los tenemos que evaluar por lo que son y cómo son, ¿verdad? Porque a los narcotraficantes el diablo los prospera mucho, ¿verdad? Son bien prósperos, ¿verdad? Y a los misioneros que están llevando cuero en el África les va muy feo. Y uno es de Dios y el otro del diablo. Entonces no pensemos en que la prosperidad es una muestra del amor de Dios, porque no lo es, ¿verdad? Dice Pedro en su segunda carta: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, hay una excitativa en las Escrituras para que crezcamos en el conocimiento de Dios. A ver, a Dios no lo conocemos a través de nuestra oración. Casi me caigo. A Dios lo conocemos a través de su palabra. Y cuando oramos con Él, lo que hacemos es manifestarnos a Él, no que Él se manifieste a nosotros, porque Él se revela en su palabra. Vean, es muy peligroso evaluar a Dios por lo que uno percibe de Él, porque a veces lo que uno percibe no viene de Él. Entonces, entender o tratar de entender a Dios a través de experiencias de vida
Es muy complicado porque nos podemos equivocar. El corazón del hombre es engañoso, eso dice la Escritura. Entonces no pensemos con el corazón, pensemos con nuestra mente en su palabra, ¿verdad? Y no nos movamos de ahí. No nos movamos de ahí. A veces uno lee cosas en la Escritura que uno hasta que se le para el pelo y dice, pero ¿cómo? Bueno, pero ¿cómo? Siga adelante.